Vamos a hablar ahora con alguien que tiene muchísimo para aportar, pero muchísimo. Desde el sindicalismo. El sindicalismo tiene un papel fundamental en este diálogo de la sociedad civil de abajo hacia arriba, del consenso por constituir un gran plan de capacitación laboral con cultura del trabajo, porque si algo tiene el sindicalismo justamente es la cultura del trabajo. Hay que buscar aquellos que están en el asistencialismo y volcarlos, integrarlos en el mundo del trabajo. Vamos a hablar con José Luis Lingieri, titular del Sindicato de Obras Sanitarias y además miembro del Consejo Directivo de la CGT. Lingieri, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Mariano. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto participar en este panel. Enriquece e ilustra el pensamiento de los distintos exponentes. Yo escuchaba a los compañeros del agro, del campo, que es cierto, o sea, nosotros hablamos de que tenemos para alimentar a 400 millones de habitantes y estamos, como bien lo dijeron, alimentando a chanchos, caballos, vacas y no realmente no tenemos valor agregado a eso que producimos, que para nosotros el campo es un factor también de reactivación importante dentro del contexto nacional como es la industria. Pero en tanto el tema que convoca, que es recrear la cultura del trabajo, yo creo que esto se hace a través también de un acuerdo social transversal, un contrato social que involucre a todos los componentes, ya sea al movimiento obrero, a los sectores empresariales y al propio gobierno. Pero para esto tiene que haber, lógicamente, políticas de Estado que sean sustentables en el tiempo, que trasciendan a los gobiernos y que realmente también para que el sector privado pueda acceder a tener empleabilidad, también hay que crearle condiciones de algunas situaciones del punto de vista impositivo o laboral que permite y facilite la incorporación de aquellos trabajadores que hoy no tienen ocupación y pueden ingresar al mundo del trabajo formal. Si nosotros tenemos en cuenta que en el trimestre del 2021 la población económica activa era alrededor de 20 millones de argentinos y argentinas, representa alrededor de un 67% tener ocupación. O sea que son casi 13 millones de compatriotas. A este grupo se le puede sumar un 5,8 de sus contratados o ocupados, no demandantes, empleos disponibles, pero también tenemos que considerar que acá contamos con un 10% de desocupados que representan 13 millones, casi 1 millón, perdón, 300.000 trabajadores. Bueno, para esto, nuestra actividad, como es el tema del agua y el saneamiento, está muy ligado al tema de la obra pública. Y hemos llevado adelante en este año, a través de lo que fue el parate a la gestión anterior y retomar alrededor de 110 obras que estaban paradas y hoy están normalizadas y pagándose los certificados, se ampliaron 300 obras más, que esto en común trabajo con la UOCRA, porque es la que construye la obra y después nosotros operamos las plantas y los establecimientos que ellos realizan, fue una generación de trabajo importante que le significó a la UOCRA y también a nosotros encontrar nuevos servicios para la comunidad. En ese sentido, la organización gremial tiene el tema de capacitación como un tema central. Si nosotros tenemos en cuenta de que tenemos los chiquitos de los jardines maternales de 4 años hasta llegar hoy a tener un decreto presidencial de que creamos la Universidad del Agua. O sea, pasamos desde la niñez a llegar a un nivel terciario, que es la única universidad del agua y saneamiento que hoy hay en el país y en América. Esto significa un compromiso que nosotros hacemos a través de la formación profesional, de tecnicaturas, de la capacitación para aquellos que todavía no terminaron de cursar el secundario, y creamos una tarea que se llama Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo.
Esto lo venimos desarrollando desde el año 2004 y hemos capacitado un promedio de 2.500 participantes por año, conjuntamente con los movimientos sociales que se han sumado con cooperativas, y desde el 2014 hemos formado 20.000 alumnos en nuestro Centro de Formación Profesional Leopoldo Marechal. Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo son instalaciones internas para cooperativas y municipios. Conjuntamente trabajamos con los municipios. Capacitamos alrededor de 47.600 personas en lo que va desde el 2004 a la fecha. Hoy, en este momento, tenemos 2.150 cooperativas en instalaciones internas y trabajando activamente 54 cooperativas que representan alrededor de 1.080 trabajadores y trabajadoras. O sea que estamos permanentemente buscando la generación de trabajo formal y real, de salir de los planes, pero con una realidad que ese trabajador pase a la actividad formal y también con los aportes, tanto previsional como también de cobertura de salud, porque muchas veces nos reclaman de que no pueden acceder al sistema primario de salud. No digo a la alta complejidad o a las cosas, pero por lo menos mínimamente tener el nivel primario de cobertura de salud. Para nosotros el tema de competencia laboral es un tema que hoy está instalado en las agendas sindicales, responde al cambio que vive el mundo del trabajo en términos de actualización de tecnología, de reorganización y de desafíos para los trabajadores y trabajadoras. Casualmente el día lunes vamos a certificar 400 trabajadores en operación de mantenimiento eléctrico y mecánico, en inspector comercial, en representación, atención al usuario, representante de atención en caja. O sea, evidentemente para nosotros es un compromiso dentro de nuestra actividad la generación de empleo, la capacitación, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y la dinámica que hoy se da no solamente en Argentina, sino en el mundo, y tenemos que llevar las dos cosas, ir capacitando a los jóvenes de 18 a 45 años que van a ser el motor generador de las nuevas crecimiento económico que debe tener la Argentina. Y para esto tiene que haber, y poder llegar a esto, tenemos que ir más profundo. Primero debemos decir que tenemos que tener un plan económico que sea sustentable, que le dé al empleador, a los trabajadores y con el Estado sustentabilidad en el tiempo. O sea, para esto hay que lograr este acuerdo que no es fácil. Nosotros lo hemos intentado más de una vez con la Unión Industrial Argentina, con AEA, con el sector agropecuario, buscar las asimetrías que permitan desarrollar y llevar adelante este tipo de tareas que realmente hoy nos demanda la sociedad. Nos duele la pobreza, porque decir que hay un 50% de pobres en la Argentina con un 50 y pico % de inflación es un tema que nos preocupa. Es un tema que realmente tenemos que llegar a una salida a este desencuentro de los argentinos. No tiene sentido. Hay que dejar de lado los ideologismos y pensar en el bien común. Nosotros ya en el año 2017, con su santidad, el Papa Francisco en Roma, hicimos un seminario con más de 100 personas llegadas de distintas partes del mundo en la problemática de agua y saneamiento, y sacamos la Declaración de Roma, donde me tocó a mí, junto con su santidad, cerrar ese seminario, y pusimos el acento en el derecho al agua como un derecho universal, como un derecho humano, que hoy en la Argentina no está reconocido en ninguna legislación. Y cuando el Papa habla de cuidar la casa común, es cuidar el medio ambiente. Por eso también trabajamos con el cardenal Hummes en la Amazonía, en la deforestación, en lo que implica el cambio climático que hoy está padeciendo el mundo. Todo esto que vemos, incendios, inundaciones, terremotos, todas estas cosas, yo digo que el peor depredador que hay sobre la tierra es el hombre. Y si nosotros no conseguimos buscar ese equilibrio, las grandes potencias, y llegar a un acuerdo para realmente
ir transformando y llevando previsibilidad a los próximos años. Por eso el tema de la cultura del trabajo, la relación que nosotros queremos llevar adelante con el sector empresarial y con el Estado, tiene que dejar de ser un eslogan y para ser realmente una realidad. O sea, hoy hay mucha gente que está padeciendo hambre, que está marginada, que no consigue trabajo. Vamos hacia un cambio también estructural, no solamente estas certificaciones, estamos hablando del automatismo. Tenemos que ir al sistema de automatismo en nuestras plantas de producción de agua. Hoy prácticamente tenemos mayor demanda que producción, porque ha habido un crecimiento exponencial también importante. Y bueno, yo creo que este es el desafío que tenemos nosotros como trabajadores en inculcar y trabajar fundamentalmente con todos los sectores para lograr y tener credibilidad, es decir, realmente de terminar con estos planes, con esta ayuda, que lo único que hace es incrementar el gasto público, porque se han incrementado casi 3.800.000 de empleados en el sector público. El sector público no puede, no aguanta más este tema porque la carga que nos dicen los privados y nosotros tenemos que trabajar para bancar al sector público. Yo creo que hay que buscar un equilibrio sin que esto signifique que la incorporación de nuevas tecnologías, de los cambios que se avecinan, es expulsar a los trabajadores del mundo del trabajo, sino que hay que reconvertirlos, trabajar, capacitarlos permanentemente para poder acceder a cada una de las actividades a las que nosotros representamos. El compromiso de nuestra organización es ese, es central. Nosotros tenemos hasta equipos móviles educativos que recorren todo el conurbano, capacitando, llevando nuestra experiencia, formando gente para que pueda acceder a trabajo. Ahora estamos en la certificación de instalaciones internas, externas en conexiones, para lograr la certificación de trabajadores que se puedan sumar una vez terminada nuestra obra, a ser ellos los instaladores de la obra sanitaria de lo que es la parte de la línea de edificación hacia adentro de su domicilio. Bueno, todo esto lo estamos trabajando, lo estamos elaborando, a veces no trasciende, pero son hechos importantes que desde nuestra actividad brindamos al conjunto de la comunidad. El compromiso nuestro es con los trabajadores, es con la comunidad, es un servicio público, si bien es una empresa estatal, mayoritariamente nosotros tenemos el 10% de la participación de los trabajadores en el directorio de la empresa, y de ahí trabajamos mancomunadamente en elaborar políticas y fundamentalmente en el área educativa, plasmarla en trabajo real. José Luis, brillante tu exposición, nos pone en claro muchísimas cosas. Yo justamente te convoqué porque entiendo que el Sindicato de Obras Sanitarias es uno de los sindicatos como la UOCRA o como otros que tienen grandes áreas de capacitación, que viven prácticamente de la capacitación. Te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿crees que por la demanda que hay en la Argentina de agua potable y de cloacas que hay en muchos sectores de la pobreza, se puede incrementar el personal, la dotación y la capacitación en obras sanitarias? Eso es un punto. Y además, ¿se puede expandir este trabajo que hace Obras Sanitarias o que hace la UOCRA al resto de los sindicatos y poner a la capacitación en la CGT en la gran escala para que pueda absorber a muchos trabajadores, a muchos compañeros de los movimientos sociales o de los sectores que cobran planes sociales? Vos bien dijiste, hay 3.800.000 personas que hoy cobran planes sociales que podrían estar capacitándose y casi 4 millones de empleados públicos en la Argentina. Y de esos hay muchos que podrían volcarse al sector privado. ¿Crees que se puede hacer una capacitación a gran escala junto con la CGT, con otras entidades de la sociedad civil, de las empresas? Sí, Mariano, porque en la CGT está la Secretaría de Capacitación, que está el compañero Janeiro de Gastronómico, y todas las organizaciones gremiales tienen su centro de formación y capacitación. Los textiles, la UOCRA, la UON, todos tienen centros de formación y capacitación. O sea que cada uno dentro de su actividad
como ser la UON, con ESMATA, tiene una relación muy estrecha con todas las terminales automotrices en cuestión de capacitar, de los cambios tecnológicos que se dan en sus actividades. La robótica ha entrado en la formación y en el armado de un auto, y también ellos están llevando y capacitando a sus trabajadores y buscando modalidad de trabajo que reinsertarlos en otras tareas que no deje a ese trabajador desprotegido ante el avance de las nuevas tecnologías. Bueno, este es el desafío que tenemos. Acá tenemos que poner la inteligencia, la capacidad y la voluntad política para poder. Pero para esto tiene que haber, lógicamente, un lineamiento a nivel nacional de una política económica que nos lleve a estos objetivos. O Claro. sea, yo veo que hoy tenemos dificultades importantes desde el punto de vista económico, de cosas que habría que corregir, de poner en marcha. Y este es el debate a diario que tenemos con el Estado, con los empresarios, para poder coordinar y llevar adelante políticas activas. Estoy convencido, José Luis, que los sindicatos son parte de la solución y no parte del problema. Y te hago la segunda pregunta y ya terminamos, porque estamos pasados, pero creo que es crucial. ¿Vos creés en un sistema, en una negociación que podría llegar a darse en el futuro, por la cual se pueda ir a una reforma laboral eh, parecida a la que tiene la UOCRA, ¿no? En su sindicato, para la cuestión de los despidos, de la flexibilización, un fondo común para los despidos y a cambio también discutir en la Argentina la participación de los trabajadores en el esquema de las ganancias de las empresas? Es decir, Bueno, para poder ganar de un lado y del otro, ¿no? Ganar en términos de no, empleabilidad y ganar en términos también de salarios para los trabajadores. no, está bien. Yo creo que en aquellas empresas que hay rentabilidad o se pueda, dentro de sus balances, Ahí se está cortando. y buscar y llegar a acuerdos. Nosotros en su momento no era a lo mejor lo que nosotros pretendíamos, pero cuando se concesionó la empresa, ese 10% le había generado ganancia a los trabajadores a través de las acciones que nosotros representábamos. Y bueno, durante los años que duró la concesión, la gente, hoy estamos casualmente terminando un juicio que representa 6 millones de dólares que se tiene que repartir entre los trabajadores que fueron parte del programa de propiedad participada en la gestión que estuvo el Grupo Suez llevando adelante el tema de Aguas Argentinas. ¿Mm? O sea, estas cosas se pueden hacer, se pueden reconvertir. La primera parte de la pregunta que vos me dijiste, no recuerdo antes de esto de las ganancias a qué estaba referida. El tema estaba referido a la posibilidad de ir a un Flexibilización. sistema de flexibilización laboral parecido al de la UOCRA. Bueno, Mariano, yo creo que la doble indemnización no tiene que ser eterna. Esto fue una coyuntura en una situación muy difícil que vivió el país. Nosotros le damos una deuda de alrededor de 47 mil millones de dólares y con una pandemia que nos destrozó. Podríamos decir que cada uno tiene un enfoque con respecto a esto. Sufrieron mucho las pymes, las pequeñas industrias, hubo desocupación. Esto golpeó muy fuerte en nuestra población y en el mundo. No solamente le pasó a la Argentina, sino al mundo. Aquellas potencias que tienen un mayor volumen, que tienen realmente espalda económica para sobrellevar, van a salir más rápido. Y nosotros nos costará un poco más. Una de las cosas centrales es llegar en algún momento a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchos se oponen, esos eslogan de que populistas que a veces yo no los comparto, porque la realidad es que si hay una deuda, la deuda es soberana y hay que pagarla. Ahora, ¿cómo la vamos a pagar? Bueno, habrá que ver en cuánto tiempo, cuál sería la tasa de lo que se va a discutir, pero no es un tema que lo tenemos que eludir, porque si esto lo pateamos y lo dejamos fuera de agenda, Argentina va a quedar fuera del contexto del mundo. Y nosotros nos tenemos que integrar al mundo. ¿Mm? Tenemos que llegar a un acuerdo con el Mercosur, con la Comunidad Europea, con aquellos a donde podamos incursionar y ser competitivos y llevar valor agregado a nuestros productos al mundo. Es la forma de crecer, otra forma no hay. ¿Mm?
El erradicar la pobreza es como decir, gobernar es crear trabajo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es crear trabajo. El modelo de la UOCRA es un modelo interesante. Hay un aporte del 12% a un fondo del trabajador. Ese trabajador lo puede utilizar. Si cambia de empresa, lo puede tener ahí. Mantienen la especialidad de oficio que venían de la empresa anterior. O sea, es un tema importante que se tendría que analizar para ver si se puede adecuar a otras actividades. Está también el tema de la famosa mochila. Bueno, son cosas que nosotros vamos a tener que repensar. O sea, yo soy de una generación de los que ya no estamos yendo, pero para los jóvenes tenemos que aportar sin ningún tipo de egoísmo toda esta experiencia, todo esto que hemos trabajado durante años para que realmente uno quiere que esta Argentina, dichosa y querida, pueda una vez por todas salir de esta situación cíclica, porque no es parte de este gobierno. Viene de distintos gobiernos con esta situación. El que tiene el poder se cree que es el dueño del paquete. Cuando ese poder se debilita, quiere negociar con la minoría. La minoría le dice, no, ahora no vamos a negociar, ahora jódanse, trabajen ustedes y solucionen el problema ustedes. Y así viene la rueda esta y nunca terminamos. Hasta que no nos pongamos de acuerdo los argentinos y terminemos con estas cosas, no vamos a tener salida al país, Mariano. José Luis, coincido abiertamente con lo que decís. Por eso hemos creado este espacio de la sociedad civil, ¿no? Para conversar y también conversar con todos los actores de la política. En definitiva, lo vamos a ir haciendo, pero primero conversar con los actores de la sociedad civil. Muchísimas gracias por participar, José Luis Lingieri, de esta tercera conferencia por la cultura del trabajo. Interesantísimo todo lo que planteó José Luis Lingieri.